Hola, buenas tardes. Lo primero, disculpar a la secretaria general, a Emiliana Molero, que no puede acompañarnos esta tarde en la presentación. Y bueno, buenas tardes a todos. Pues hoy comenzamos, como saben por la presentación que se hizo al hacer la convocatoria, 2 jornadas sobre el tema, la recién ley de apoyo a emprendedores, que dada su extensión, pues nos ha parecido bien a poder dividirla en 2 tardes. Esta primera en temas fiscales, que ya veremos cómo da para toda una tarde, y luego pues como nos quedaban un montón de materias sin tratar, como eran todos los aspectos mercantiles, laborales, etcétera, pues nos ha parecido conveniente, como les digo, hacer en 2 jornadas, que como saben hoy se celebra la de los aspectos fiscales de la nueva ley, y el día 13 de noviembre también por el despacho Garrigues celebraremos la que hace mención a las novedades de carácter mercantil, laboral y otras disposiciones. Bueno, vaya por delante que nos aplaudimos, yo creo, de tener una norma ya de apoyo, como la han llamado, apoyo a emprendedores, que era demandada hace tiempo. Desde aquí, desde FAE, no podemos más que al menos sorprendernos un poco con las nuevas modas de llamar a todo esto emprendedores, porque no sé qué miedo hay o qué interés de no llamar las cosas como son, ¿no? Es empresarios. No sé por qué ahora los empresarios ya no son empresarios y son emprendedores, teniendo en cuenta que la palabra emprendedor pues realmente no debe reflejar esencialmente la constitución de una sociedad, sino que en la vida hay muchas cosas que se emprenden, según la Real Academia, y no son necesariamente empresarios. Quiere decir que, bueno, valga esta introducción breve, pero que estando en la casa del empresario reivindicamos que debería haber sido más de apoyo al empresario o de iniciación de una actividad empresarial o profesional, pero bueno, últimamente lo de los emprendedores está muy bien. Luego también en la norma habla de la internalización, y cuando la estudiemos pues veremos que no tiene tanto sobre ello, sino más bien pues formas de que trabajadores extranjeros o de personas extranjeras vengan a constituir empresas a España, etcétera, más que ese papel o esa vocación de internalización que se espera de las empresas españolas. Pero como les decíamos, pues en cualquier caso bienvenido sea. La verdad es que se ha hecho un esfuerzo con muchos meses de preparación, muchas alegaciones, muchas enmiendas, y bueno, ahí se han introducido una serie de novedades y de pasos importantes en el futuro a corto y medio plazo que esperemos en España, y es que existan más empresas y por lo tanto sea una forma de crear empleo. Yo no me voy a alargar más, lo que sí que quiero es dar las gracias a los 2 ponentes, a Pedro García Jarrín, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, que como saben es socio fiscal del despacho de Garrigues, y a José Luis Zurro, también del mismo despacho, también especialista en materia fiscal, y que, bueno, yo creo que lo que procede es que hagáis un poco la presentación o la exposición, y que luego hagamos al final un breve coloquio con las dudas que hay. Sí que antes de terminar les rogaría, ya que son empresarios, me lo van a entender, que en las carpetas hay una mini encuesta que es muy breve, pero que a nosotros nos va a servir para mejora continua, y por lo tanto para ver si este tipo de charlas, este tipo de jornadas tienen interés, los ponentes, etcétera, y nos sirve para programar nuevas jornadas en las próximas semanas y en los próximos meses. Y sí que les agradecería que antes de irse las rellenen brevemente y las dejen aquí o a la puerta de fuera, que sí que las vamos a recoger y estudiarlas. Así que sin alargarnos mucho más, y para ir en plazo y para que al final podamos ser lo que se ha pretendido siempre, jornadas participativas y breves,
y por lo tanto, pues en una hora y media aproximadamente podamos terminar. Pues oye, tenéis toda la palabra Pedro y José Luis, ¿eh? Entonces, para que estéis más cómodos, yo probablemente me baje por lo menos hasta el momento el coloquio, que si queréis pues vuelvo a subir para dirigir las preguntas, y os dejo libremente a ti, José Luis, que pases aquí, y gracias otra vez más por vuestra colaboración, ¿eh? Perfecto. Pues nada, gracias a ti, Íñigo, y a la FAE en general por el recibimiento. Yo antes de nada simplemente quiero tener una mención, un recuerdo emocionado y cariñoso para las familias leones de las cuencas mineras que ayer tanto sufrimiento tuvieron, y que hoy pues no deja de ser otro día duro en aquella zona a la que algunos nos sentimos tan vinculados por lazos emocionales y familiares. Dicho esto, y enlazando con lo que decía Íñigo, es verdad que quizá viendo cómo el legislador está últimamente redactando sus textos, nosotros pensábamos que a lo mejor lo primero que tiene que plantearse la FAE ya es cambiar el nombre directamente, porque parece que hay una aversión a llamar a las cosas por su nombre, y ya no se habla de apoyo al empresario o al profesional, sino que hemos pasado al emprendedor, que no se sabía muy bien lo que era, y que normalmente para saber lo que son lo que quieren decir las palabras, pues vamos al diccionario de la Real Academia. Pero resulta que esta ley de la que venimos hoy a hablar en el ámbito fiscal, que modifica muchas cosas, tiene un artículo en concreto, el artículo 3, donde define claramente qué es un emprendedor. O sea que ya no solo la ley nos dice qué incentivos le son aplicables, sino quiénes son los emprendedores. Y básicamente estos emprendedores coincide con lo que toda la vida hemos llamado empresarios o profesionales. Bueno, pues ahora se deja de llamar empresario profesional a cualquier actividad de este tipo, a cualquier persona que realiza esta actividad, y pasamos a llamarle emprendedores, a llamarse al menos en la legislación. La verdad es que no nos debe sorprender demasiado este tipo de habilidades del legislador, porque en la legislatura pasada incluso tuvimos una ley donde nos definían qué era la economía sostenible, que una legislatura después todavía seguimos buscando seguramente. Tuvimos una ley de economía sostenible, ahora tenemos una ley de apoyo al emprendedor, pero para ser precisos, no vamos a comentar la primera ley de apoyo al emprendedor del ejercicio, es la segunda ley de apoyo al emprendedor del ejercicio, porque venimos a hablar de la ley 14/2013, que se publicó el 28 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado, pero es que hubo una ley 11/2013 que se publicó en julio, a finales de julio de este año 2013, que se llamaba de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. Aquella norma fue la que aprobó, que quizá hayan visto algún titular en la prensa, fue la que aprobó por primera vez que haya empresas que puedan tributar a título como persona jurídica, que puedan tributar al 15%. Eran las microempresas, aquellas que empiezan y que cumplen unas determinadas características. Esta, como digo, es la segunda ley de apoyo al emprendedor, que tiene este nombre en su título, aunque esta se llama de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, y que más allá de lo que es el nombre rimbombante de apoyo al emprendedor y su internacionalización, nada más y nada menos, parece que cuando hablamos del emprendedor estamos pensando en alguien que trata de empezar algo, pero aquí directamente estamos hablando de emprendedor y además que se va a internacionalizar. Bueno, pues ya dejándonos del ámbito rimbombante de su título o de la venta que el legislador o el Ejecutivo trata de hacer de ella, ¿por qué es importante esta ley y por qué estamos aquí en el ámbito fiscal, que en el ámbito laboral y estrictamente jurídico, legal, habrá otra jornada en el mes de noviembre, como ha dicho Íñigo? Bueno, pues estamos aquí porque esta ley introduce en el sistema jurídico español lo que se ha denominado el IVA de caja, por ejemplo, de gran trascendencia. También aprueba una nueva deducción por inversión de beneficios,
y ahí dejo la mención por deducción por inversión de beneficios y no extraordinarios como la que existe hasta el momento, sino que es una deducción que se podrá aplicar en la cuota del impuesto sobre sociedades determinados sujetos pasivos por los beneficios que obtengan en la medida en que los reinviertan. Igualmente introduce una novedad en relación con el ámbito de las deducciones de investigación y desarrollo, que es traída de la legislación francesa. En Francia existe la posibilidad desde hace muchos años de que una deducción por investigación y desarrollo sea abonada con carácter anticipado y no que sea una mera disminución de la cuota a pagar del impuesto sobre sociedades. Bueno, pues eso es lo que trata de hacer esta norma también. Ya veremos si lo consigue, porque introduce una serie de requisitos y también modifica el régimen denominado en el argot de patent box, que es cuando alojamos en una sociedad, en una entidad, una actividad de investigación y desarrollo y tiene una serie de activos intangibles que es capaz de ceder a otras que lo utilizan y a cambio de esa cesión recibe un canon o un precio. Eso estaba ya regulado, una bonificación en el impuesto sobre sociedades. Ahora se modifica esa bonificación teóricamente para hacerla más atractivo. Ya veremos si lo consigue y en qué medida. También se modifica en el IRPF los incentivos que había para los denominados Business Angels y Capital Semilla, que pasamos de un escenario de exención a un escenario de deducción. Y en principio estas son las medidas más relevantes que introduce 2013. En la exposición de motivos, pues la norma habla de que esto es necesario afrontar una norma como esta en un contexto de grave crisis, en tratar de mejorar el atractivo del trabajo por cuenta propia, de la actividad por cuenta propia y evitar o disminuir el atractivo que tiene en nuestro país el trabajo por cuenta ajena, y para ello aborda pues todas estas medidas que decimos en principio deberían mejorar la realidad práctica del emprendedor, que como decimos seguramente es la realidad práctica del empresario profesional. Estas son, como decimos, las medidas y bueno, pues en la exposición de motivos se dice que el régimen especial de caja del IVA, que es una de las eternas reivindicaciones, pues va a mejorar la liquidez y el acceso al crédito. Al crédito se supone que de la administración pública porque no vas a tener que ingresar un IVA que no has cobrado de tu cliente. La deducción por inversión de beneficios, insisto, no extraordinario, simplemente beneficios para capitalizar las empresas y tratar de mejorar su ratio de endeudamiento, o las modificaciones en el ámbito de las deducciones de investigación, desarrollo e innovación tecnológica o patent box, la captación de fondos propios a través de los business angels. Y otra medida que se ha metido por ahí como una modificación a lo largo del trámite parlamentario que mejora la deducción por contratación de personas con minusvalía. El régimen de caja de IVA, seguramente la medida estrella de la normativa, porque es una medida que en principio afecta a todos los empresarios que lidien con el IVA. Y decimos que desde la entrada que afecta a todos, a pesar de que ahí decimos claramente que es una medida que será aplicable para aquellos empresarios de IVA que en el periodo anterior, y ya sabemos que en IVA el periodo es el